¿Puede el éxito compensar la soledad? Mateo Durán siempre creyó que era la clase de hombre capaz de separar su corazón de su ambición. Desde el día en que fundó su primera compañía, construyó su vida sobre la disciplina, las decisiones calculadas y la convicción de que nada debía importar más que el éxito. Usaba el mismo estilo de traje sastre todos los días, tela oscura que hacía destacar sus fríos ojos azules, y se rodeaba de personas que admiraban su precisión y temían su juicio. Cuando se casó con Sofía, algunos de sus colegas se sorprendieron. Ella era todo lo que él no era: cálida, optimista, demasiado dispuesta a ver lo bueno en las personas. Era hermosa. Su cabello rubio brillaba con cualquier luz, y por un breve tiempo, él casi se convenció de que su dulzura no sería un obstáculo. Pero con los años, la brecha entre ellos se ensanchó hasta convertirse en un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Sofía intentó, una y otra vez, recordarle que se suponía que estaban construyendo una vida juntos, en lugar de existir como dos extraños que compartían la misma dirección. Le dejaba pequeñas notas en su maletín, mensajes que decían que lo amaba o que lo extrañaba, pero él rara vez los abría. Cuando le pedía cenar en casa en lugar de tomar cada comida en el trabajo o en restaurantes, él le prometía que lo haría, pero de alguna manera nunca lo hacía. Ella se decía a sí misma que era solo la presión de su carrera, que mejoraría una vez que la próxima fusión se concretara. Pero en su corazón, sabía que él estaba eligiendo mantenerla a distancia, porque era más fácil para él no preocuparse demasiado. Fue una tarde como cualquier otra, cuando finalmente todo se rompió. Ella lo había esperado en la sala, con las manos entrelazadas en su regazo, la suave luz amarilla brillando en su cabello. Había estado llorando mucho antes de que él llegara a casa, pero se había secado la cara y tratado de tranquilizar su respiración. No quería sonar histérica, solo quería que él la escuchara. Él dejó su teléfono con la impaciencia practicada de un hombre que pensaba que cada conversación era una distracción de algo más importante. Antes de que él pudiera hablar, ella dijo su nombre, y algo en su voz lo hizo detenerse. «No puedo seguir fingiendo que esto no me duele», susurró. Él no respondió. Ella lo miró, buscando un atisbo del hombre con el que se había casado, pero todo lo que vio fue agotamiento e indiferencia. Le dijo que sentía que estaba desapareciendo, que no podía recordar la última vez que le había preguntado qué necesitaba. Su voz se quebró cuando le dijo que lo amaba, pero que ya no sabía cómo vivir así. Él se quedó en silencio tanto tiempo que ella pensó que tal vez se daría la vuelta y se iría sin decir una palabra. En cambio, soltó un lento suspiro, su expresión plana, y dijo: «Yo tampoco puedo seguir con esto. Necesito una vida diferente». Su garganta se cerró y se presionó una mano contra el pecho, como si pudiera evitar que su corazón se hiciera pedazos. «¿Una vida diferente?», repitió ella. Él asintió, como si estuvieran discutiendo un presupuesto trimestral en lugar del final de todo lo que alguna vez le había importado. «Lo siento», dijo, aunque no sonó arrepentido. «Simplemente no puedo seguir fingiendo que este matrimonio funciona». El resto fue un borrón. Él se fue de la casa sin mirar atrás, y ella se quedó sentada al borde del sofá, demasiado aturdida para llorar. Ella no sabía entonces que en el momento en que él cerró la puerta, cerró el capítulo de su vida que nunca podría reabrir. No sabía que ya llevaba una parte de él que pasaría años deseando haber conocido. ¿Qué harías si la vida te diera un segundo nombre?
Sofía no se fue de inmediato, porque durante varios días no pudo convencerse de que realmente había terminado. Se despertaba cada mañana esperando escuchar sus pasos familiares fuera de la puerta del dormitorio o el sonido apagado de su voz en una llamada de negocios. Cuando las horas pasaron en silencio, la verdad comenzó a calar en sus huesos como algo frío y pesado. Se movía por las habitaciones de su casa como una invitada que se había quedado más tiempo del debido, tocando el respaldo de la silla donde él siempre dejaba su chaqueta, deslizando los dedos por la lisa encimera de la cocina donde solía dejar su maletín, sintiéndose más pequeña cada vez que se daba cuenta de que él nunca regresaría. La cama se sentía demasiado grande. El silencio era insoportable. Intentó llenarlo con música y llamadas a los pocos amigos en los que aún confiaba, pero nada podía disimular el hecho de que estaba sola. Pensó que sentiría rabia, pero sobre todo se sentía vacía. Era como si todos los años tratando de mantenerlos juntos la hubieran agotado de la fuerza para odiarlo correctamente. Quería gritarle, exigir una explicación de por qué había elegido a otra, pero la última conversación que habían tenido se repetía en su mente una y otra vez. El tono plano de su voz cuando le dijo que necesitaba una vida diferente fue peor que cualquier griterío. Había sonado tan seguro, tan resuelto, que no quedaba esperanza por la cual discutir. Comenzó a entender que nada de lo que pudiera haber dicho lo habría hecho quedarse. Cuando se dio cuenta de que tenía un retraso, de que su cuerpo le estaba diciendo algo que no se había atrevido a imaginar, se sentó en el suelo del baño con la mano plana sobre su vientre, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría desmayarse. Durante mucho tiempo se quedó allí, mirando la prueba en su mano, y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Era casi cruel la rapidez con la que ese conocimiento lo cambió todo. Ya no era solo una mujer abandonada. Ahora era una madre, sin importar si él regresaba o no. La idea la aterrorizó. También le dio un pequeño atisbo de propósito en la oscuridad. Sabía que no podía quedarse en esa casa, rodeada de fantasmas, de una vida que ya había perdido. Comenzó a empacar lentamente, metódicamente, doblando su ropa con manos que no dejaban de temblar. Tomó solo lo que necesitaba, dejando atrás las cosas que habían sido parte de su historia compartida. Las fotos enmarcadas sobre la chimenea, la vajilla de bodas, la flor prensada que él le había dado una vez en los primeros días, cuando aún sabía ser tierno. Para cuando cerró la cremallera de su maleta, sintió que se había desprendido de una piel que nunca podría volver a usar. Se mudó a un pequeño pueblo a 2 horas de distancia, donde nadie conocía su apellido. El casero no preguntó por qué necesitaba el lugar de inmediato, ni por qué su voz temblaba cuando le entregó el depósito. El apartamento era pequeño, solo una sala y un dormitorio, pero estaba limpio y tranquilo, y era suyo. Se quedó despierta la primera noche, escuchando los crujidos desconocidos de las viejas tuberías, y se dio cuenta de que tenía más miedo que nunca. Pero también sintió algo cercano al alivio, porque al menos allí no tendría que fingir. Cuando su vientre comenzó a hincharse bajo su ropa, lo rodeaba con los brazos cada mañana antes de levantarse de la cama, recordándose a sí misma que no estaba realmente sola. En su primera cita con el médico, se sentó en la sala de espera, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, preguntándose si alguna vez se sentiría lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Pero cuando escuchó el latido del corazón, rápido y constante, cerró los ojos y dejó escapar un sollozo. Fue el primer sonido que había hecho en semanas que no era solo dolor.
Encontró trabajo en una pequeña librería a la que no le importaba que estuviera embarazada. La dueña, una mujer llamada Elena, con una sonrisa amable y ojos cansados, la dejaba sentarse detrás del mostrador cuando le empezaban a doler los pies. Sofía aprendió a ordenar los envíos y a apilar los expositores, agradecida por algo que ocupara su mente. Por la noche, se acostaba con la mano sobre la curva de su estómago, susurrándole promesas al bebé que llevaba. Prometió que nunca la dejaría. Prometió que intentaría, cada día, ser suficiente para ambas. Sabía que no podía cambiar lo que Mateo había hecho. No podía deshacer la elección que él tomó de irse. Pero podía elegir algo diferente para sí misma y para su hija. Y en la tranquilidad de ese diminuto apartamento, decidió que sobrevivir sería lo primero que le enseñaría a su hija. Los meses que siguieron se midieron en pequeños hitos privados que nadie más vio. Sofía los contaba con cuidado. La primera vez que sintió al bebé moverse dentro de ella, como una promesa que no estaba segura de merecer. El día que encontró la cuna de segunda mano, que alguien había dejado junto al contenedor de basura, y pasó horas limpiándola. El momento en que se vio reflejada en el espejo del baño, y casi no reconoció a la mujer que la miraba fijamente. Sus mejillas se habían hundido. Su cabello caía en una trenza lacia sobre su hombro, y sus ojos estaban cansados de una manera más profunda que la falta de sueño. Pero también había algo más firme en su expresión, una tranquila determinación que no había sabido que poseía hasta que no hubo otra opción. Dejó de seguir las noticias sobre Mateo, aunque a veces su nombre la encontraba por accidente. Una vez, mientras estaba en la fila del supermercado, miró una revista brillante cerca de la caja y vio su rostro mirándola fijamente. Se veía igual que siempre, impecable en su traje oscuro, con una sonrisa practicada en los labios. El titular lo llamaba visionario. Ella giró la revista boca abajo y puso sus compras en la cinta, sus manos temblando tanto que casi se le cae el pan. La cajera le preguntó si estaba bien, y Sofía asintió sin mirarla a los ojos. Caminó a casa con su bolsa de la compra pegada al pecho, repitiendo en silencio que ya no importaba, que él no importaba. Pero esa noche, después de guardar la compra y sentarse al borde de su cama, se permitió la verdad que nunca decía en voz alta. Una parte de ella todavía echaba de menos la idea de él, el hombre que había amado antes de que decidiera que necesitaba una vida diferente. ¿Qué se siente ver lo que perdiste? Cuando su hija finalmente llegó en las primeras horas de una fría mañana de otoño, Sofía sintió un miedo tan grande que casi la aplasta. Estaba sola en la pequeña sala de partos, agarrándose a las barandillas de la cama mientras las enfermeras se movían con rapidez a su alrededor. Nunca había imaginado traer a un niño al mundo sin una mano que sostener. Pero cuando llegó el último empujón y escuchó un grito agudo e indignado, algo dentro de ella se rompió por completo. La enfermera colocó a la bebé en su pecho, y Sofía bajó la vista hacia una carita diminuta y perfecta, enmarcada por un cabello oscuro que ya le recordaba a alguien a quien no estaba lista para perdonar. La bebé parpadeó con sus claros ojos azules, y toda la soledad del año pasado se disolvió en un instante. La llamó Olivia. En esos primeros días en casa, Sofía sintió que estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Cada rutina, alimentar, mecer, cambiar diminutos pañales. Era torpe al principio. Lloraba tan a menudo como el bebé. Pero cuando Olivia envolvió una diminuta mano alrededor de su dedo, Sofía descubrió que todavía había espacio dentro de su corazón para un amor puro y no contaminado por la decepción.
El dinero era escaso de una forma que a veces la mantenía despierta por la noche. El trabajo en la librería terminó cuando no pudo seguir de pie detrás de un mostrador con un recién nacido atado a su pecho. Encontró trabajo limpiando oficinas después de la jornada laboral, llevando a Olivia en su portabebés, deteniéndose cada pocos minutos para verificar si seguía durmiendo. Algunas noches llegaba a casa tan cansada que pensaba que sus piernas cederían en las escaleras. Pero incluso cuando le dolía el cuerpo y su mente estaba nublada por la preocupación, nunca deseó haber elegido de otra manera. Olivia era la única parte de su vida que sentía que nunca había sido un error. Cuando Olivia tuvo la edad suficiente para reír, para agarrarse a su cabello y balbucear sin sentido, Sofía comenzó a sentir que los primeros frágiles pedazos de sí misma se unían de nuevo. Aprendió a dejar de imaginar cómo habría sido si Mateo se hubiera quedado. Dejó de imaginarlo en la sala de partos o a su lado en la mesa de la cocina. En cambio, se centró en cada milagro ordinario: el peso de su hija dormida en su pecho, la suavidad de su cabello bajo la palma de Sofía, la forma en que su risa llenaba cada espacio vacío. Se dijo a sí misma que esto era suficiente, que la vida que estaba construyendo no necesitaba su sombra. Pero algunas noches, después de que Olivia finalmente se rendía al sueño y el apartamento volvía a estar en silencio, Sofía se paraba junto a la ventana, mirando la luz de la calle que brillaba a través de los árboles. Presionaba su mano contra el cristal y admitía en la oscuridad que, sin importar cuánto tiempo pasara, una pequeña parte de ella todavía quería que él viera lo que había dejado atrás. No quería su lástima ni sus excusas. Solo quería que él supiera que lo que había abandonado se había convertido en algo hermoso sin él. Y luego se daba la vuelta y cerraba las cortinas, porque se negaba a dejar que ese anhelo moldeara su vida por más tiempo. El reencuentro. Habían pasado casi 4 años exactos desde la última vez que Sofía había visto a Mateo, cuando todo lo que pensaba que había enterrado resurgió con un solo encuentro inesperado. No había planeado estar cerca de la ciudad que él llamaba su dominio. Ni siquiera había planeado salir del pueblo esa mañana. Pero Olivia había desarrollado una tos que la preocupaba lo suficiente como para tomar la primera cita que pudo conseguir, que resultó ser en la clínica infantil, frente a una de las altas torres de cristal que aún llevaba el nombre de Mateo en letras plateadas sobre la entrada. Se dijo a sí misma que no importaba. Entraría y saldría. Nadie la vería. Ningún fantasma se levantaría detrás de esas ventanas espejadas para recordarle cuánto había perdido. Había abrigado a Olivia en su cálido abrigo rosa, el de los grandes botones con los que le encantaba jugar. En el viaje en autobús, la pequeña se quedó dormida apoyada en su hombro, y Sofía cerró los ojos, respirando el suave aroma de su cabello. Por un momento, se sintió estable, como si todo lo que había reconstruido no pudiera ser sacudido por un lugar o un recuerdo. Cuando llegaron, cargó a Olivia por los escalones de la clínica, sonriendo mientras la recepcionista elogiaba los brillantes ojos azules de su hija. Esos ojos eran la única característica que nunca logró explicar. Todos asumían que eran de la familia de Sofía, y ella nunca los corrigió. Se dijo a sí misma que algún día le debía la verdad a Olivia, pero aún no estaba lista para dársela. La cita fue rápida. Nada grave. Solo un resfriado persistente. Salieron de la clínica mientras la luz de la tarde convertía el cristal de las torres de oficinas en láminas de oro. Sofía debería haber caminado directamente a la parada de autobús.
Debería haber mantenido la cabeza gacha y nunca mirar atrás. Pero mientras ajustaba la bufanda de Olivia, sintió la inconfundible sensación de ser observada. Lentamente, levantó la mirada a través de la plaza, y su respiración se atascó tan bruscamente que pensó que podría ahogarse. Mateo estaba parado en los escalones de su edificio, flanqueado por dos hombres en traje que le decían algo, pero él no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en ella. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba parado allí, cuánto de ella ya había asimilado. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Los años cayeron en un instante, y ella tenía 26 años de nuevo, de pie en su cocina mientras él le decía que necesitaba una vida diferente. Durante varios latidos, simplemente se miraron a través del espacio que había crecido entre ellos. Su rostro estaba más viejo, más afilado alrededor de los ojos, pero la conmoción en él era inconfundible. Ella no sabía qué veía él cuando la miraba, si reconocía a la mujer que había dejado o si ahora era una extraña para él. Una docena de pensamientos chocaron en su mente. Debería irse. Debería protegerse a sí misma, proteger a Olivia. Pero sus piernas no se movían. Entonces, lentamente, su mirada se posó en la pequeña que estaba a su lado, sosteniendo su mano. Sofía sintió que el aire salía de sus pulmones al darse cuenta de que este era el momento que tanto había temido y secretamente deseado. El momento en que él veía la prueba innegable de todo lo que había elegido abandonar. Sus ojos se agrandaron y sus labios se separaron como si estuviera a punto de gritar, pero no salió ningún sonido. Olivia la miró, confundida por la tensión repentina, y apretó su agarre en sus dedos. Sofía tragó con dificultad. Sabía que no podía dejar que él fuera el primero en hablar. No quería que el recuerdo de este día para su hija comenzara con el sonido de su voz. Así que se agachó y le apartó un mechón de pelo de la mejilla a Olivia, su mano temblando un poco. «Vamos, cariño», dijo con la mayor calma que pudo. «Es hora de ir a casa». Pero cuando se enderezó, Mateo ya había cruzado la mitad de la distancia entre ellos. Lo vio moverse con una determinación que estaba en desacuerdo con la conmoción aún grabada en sus facciones. Uno de sus colegas lo llamó, pero él no se dio la vuelta. Sus ojos estaban fijos en Olivia, luego en ella, y Sofía sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Se detuvo a unos pasos de distancia, jadeando como si hubiera corrido todo el camino. «Sofía», dijo, y su nombre en sus labios hizo que algo agudo y doloroso se retorciera dentro de su pecho. La miró como si necesitara que ella confirmara lo que él ya sabía. Su voz era inestable cuando habló de nuevo. «Ella es Sofía levantó la barbilla, negándose a inmutarse. Vio a una multitud reuniéndose a su alrededor en los bordes de la plaza, gente fingiendo no mirar. A ella no le importaba. Había cargado con esta verdad sola durante demasiado tiempo para avergonzarse ahora. «Se llama Olivia», dijo con voz serena. «Y sí, es tu hija». El último rastro de color se desvaneció de su rostro. Por un momento, pensó que se caería. Su mano subió para cubrir su boca, y en sus ojos vio algo que nunca pensó que vería en él. Un arrepentimiento crudo y desnudo. El mundo a su alrededor seguía moviéndose, autos, voces y sombras de la tarde. Pero para Sofía, el tiempo se detuvo. ¿Qué dirá Mateo ahora? ¿Qué harías tú en la situación de Sofía? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Hay redención después de la cobardía? Durante un largo momento, Mateo se quedó parado frente a ella, su respiración entrecortada,
como si cada palabra que necesitaba lo hubiera abandonado. La pulida fachada de cristal detrás de él reflejaba la imagen del hombre en el que se había convertido con los años. Poderoso, sereno, inalcanzable, pero parado allí, con la luz del sol de la tarde atrapada en el cabello de Olivia y la mirada de Sofía fija en la suya, no se parecía en nada a esa figura. Parecía alguien cuya base entera acababa de resquebrajarse. Sofía intentó mantener su expresión tranquila, pero por dentro sentía que estaba parada demasiado cerca del borde de un acantilado. Olivia se apretó contra su pierna, sintiendo el peso del momento, incluso si no lo entendía. Sofía posó su mano suavemente sobre el hombro de su hija y se obligó a respirar de manera uniforme, porque no dejaría que él la viera asustada. La mano de Mateo cayó de su boca y tragó con esfuerzo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ronca y desconocida. «No lo sabía», dijo. Las palabras parecieron ser extraídas de él como algo doloroso. «Sofía, te juro que no sabía que estabas embarazada cuando me fui». Ella no respondió de inmediato, porque había imaginado esta conversación demasiadas veces. En su mente, siempre había estado preparada para liberar cada pizca de ira que había guardado todos estos años. Pero ahora que él estaba aquí, mirándola no con arrogancia sino con algo parecido a la devastación, su voz sonó más tranquila de lo que esperaba. «No quisiste saber», dijo. «Te aseguraste de no tener que hacerlo». Él cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso, como si se estuviera preparando para la verdad que había evitado. «Tienes razón», admitió. «No quise mirar demasiado de cerca porque tenía miedo de lo que encontraría. Pensé que si mantenía mi distancia, podría seguir adelante. Pero no he seguido adelante, Sofía, ni por un solo día». Ella lo miró entonces, de verdad, y vio que había líneas en su rostro que no había notado antes, pequeñas traiciones del tiempo y la forma en que éste cambia a un hombre, lo admitiera o no. Una parte de ella sintió un destello de cruel satisfacción al ver que él no había sido inmune a las consecuencias. Pero no había alivio en ello. No le devolvía las noches que había pasado sola con un bebé con fiebre, ni las mañanas en las que se despertaba, preguntándose cómo iba a mantener las luces encendidas. Sintió que la garganta se le apretaba, pero se negó a apartar la mirada. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué intentas hablarme siquiera?». Él dudó como si buscara una respuesta que no sonara vacía. «Porque la vi a ella», dijo finalmente, su voz baja. Y en ese momento supe que había cometido el peor error de mi vida. Su mirada se posó en Olivia, que todavía estaba pegada a ella, mirándolo con ojos grandes e inciertos. «Se parece a ti», susurró. Pero cuando me miró, fue como verme a mí mismo de nuevo. Y yo ni siquiera sé su nombre. La confesión hizo algo en su compostura, una pequeña grieta que no pudo sellar del todo. Ella tragó y le alisó el cabello a Olivia, necesitando tocar algo sólido. «No puedes esperar nada de nosotras», dijo. «Te fuiste. Me dejaste a mí para resolver esto sola. No me importa lo que lamentes». Sus ojos se levantaron, y por primera vez ella los vio llenos de algo desprotegido y dolorosamente humano. «No espero perdón», dijo. «No espero que me dejes entrar. Pero por favor, ¿puedo al menos hablar con ella?». Sofía sintió su pulso latiendo en su garganta. Todo en ella quería decir que no, para proteger el pequeño y seguro mundo que había construido alrededor de su hija. Pero miró a Olivia y pensó en cuántas veces había preguntado dónde estaba su papá. ¿Por qué no tenía uno como los otros niños en la guardería? Y supo que tendría que enfrentar este momento tarde o temprano.
Era mejor que sucediera en sus términos que por accidente después. Se arrodilló junto a Olivia y se encontró con la mirada confundida de su hija. «Liv», dijo suavemente, su voz temblando un poco. «Este es alguien que conoció a mamá hace mucho tiempo». Olivia lo estudió con una curiosidad solemne. Luego miró a Mateo, su pequeña frente frunciéndose. La garganta de Sofía se apretó aún más, pero se obligó a continuar. «Se llama Mateo», dijo. Él es tu padre». La palabra cayó entre ellos como algo demasiado pesado para levantar. Por un instante, nadie habló. Entonces Olivia volvió a mirarla, con los ojos muy abiertos. «¿Papá?», dijo, probando la palabra como si fuera un idioma extranjero. Sofía cerró los ojos y soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Cuando volvió a mirar, Mateo se había hundido en una rodilla, su rostro pálido y afligido, y ya no había nada pulido o poderoso en él. Solo se veía como un hombre que finalmente se había dado cuenta del costo de todo lo que había tirado. ¿Qué crees que sintió Mateo en ese momento? ¿Crees que Sofía debería dejarlo acercarse a Olivia? Déjanos tus opiniones en los comentarios. El comienzo de la redención. Mateo no supo cuánto tiempo se quedó arrodillado en el pavimento, pero finalmente se dio cuenta de cuánta gente se estaba deteniendo a mirar. No le importó. Durante años había construido su reputación en nunca dejar que la emoción interfiriera con sus decisiones, pero parado frente a Sofía y la pequeña que no sabía que existía, sentía que el hombre que había sido era un extraño para él ahora. Miró a Olivia, que lo miraba con la atención tranquila y seria que los niños a veces le dan a las cosas que no entienden del todo. Sus ojos azules eran tan parecidos a los suyos que le dolía el pecho. Quería alcanzarla, decir algo que hiciera esto más fácil, pero no tenía idea de cómo hablarle a una niña cuyos primeros años se había perdido por completo. Sofía se movió junto a su hija, su mano descansando protectoramente sobre el hombro de Olivia. Ya no había ira en su expresión, solo una especie de cansado recelo que lo hacía sentir aún más pequeño. Entendió que ella estaba permitiendo este momento, no por él, sino por Olivia. Ese conocimiento lo humilló más que cualquier fracaso en los negocios. Tragó, tratando de estabilizar su voz, y dijo lo único que se le ocurrió. «Hola, Olivia», logró decir, su tono suave, inseguro. «Yo siento no haber estado aquí antes». La pequeña inclinó la cabeza, estudiándolo de la misma manera en que estudiaría algo desconocido pero interesante. Y él sintió que la garganta se le apretaba por el esfuerzo que le tomaba no llorar. Sofía habló a continuación, su voz tranquila pero firme. «Necesitas entender que ella no te conoce», dijo. «No puedes simplemente aparecer y esperar que esto tenga sentido para ella». Él asintió de inmediato. «No espero nada», dijo rápidamente. «Yo solo no podía irme de nuevo. Tenía que al menos mirarla a los ojos y decirle que sé que fallé». Su mirada se desvió hacia la acera. «Y que lo siento». Un silencio se extendió entre ellos, lleno de todas las cosas que ninguno de los dos podía atreverse a decir. Olivia cambió su peso de un pie a otro. Luego buscó la mano de su madre. Sofía bajó la vista y le dio un apretón tranquilizador antes de volver a encontrarse con los ojos de Mateo. «Estábamos a punto de ir a casa», dijo. No había una invitación en su tono, pero tampoco un despido final. Él entendió que esto era lo más que ella podía ofrecer, y era más de lo que él merecía. Asintió de nuevo, sintiéndose inestable. «Puedo acompañarlas», dijo, su voz baja. «Si está bien». Sofía dudó, y por un momento él estuvo seguro de que ella se negaría. Pero después de una larga pausa, ella asintió levemente,
Se giró hacia Olivia y le apartó el cabello de la frente. «Tomaremos el autobús a casa, cariño», murmuró. Olivia miró entre ellos con ojos grandes y curiosos, pero no protestó. Sofía se subió la correa de su bolso más arriba en el hombro y comenzó a caminar hacia la esquina. Mateo se puso a unos pasos detrás de ellas, con miedo de acercarse demasiado. Se movieron lentamente por la acera mientras las sombras se alargaban, y Mateo se dio cuenta de que estaba memorizando cada detalle. La forma en que Olivia saltaba sobre las grietas del pavimento, la forma en que Sofía seguía mirando hacia atrás para asegurarse de que él no hubiera desaparecido. Quería decirle que no se iría de nuevo, pero sabía que las palabras no significaban nada sin pruebas. Pensó en todos los cumpleaños y cuentos para dormir que se había perdido, en todas las noches que Sofía había pasado sola, y se preguntó cómo se había convencido de que el éxito valía más que esto. Cuando llegaron a la parada de autobús, Sofía se giró para mirarlo. Su expresión era cuidadosa, serena, pero él podía ver el destello de incertidumbre en sus ojos. «No puedes esperar que ella entienda lo que eres para ella todavía», dijo. «No te dejaré confundirla ni hacer promesas que no cumples». Él sintió el peso de su mirada y asintió. «No te pido que confíes en mí», dijo. «Solo pido la oportunidad de estar aquí, de hacer esto de la manera correcta, incluso si es demasiado tarde». Una bocina sonó cuando el autobús se acercó, y Olivia se giró. Su pequeña cara se iluminó con el sonido familiar. Sofía la tomó de la mano y la guió hacia las puertas abiertas. Antes de subir, ella lo miró por última vez. Su voz era muy suave cuando habló. «No sé si alguna vez podré perdonarte», dijo. «Pero ella merece la verdad». Él tragó con dificultad, sintiendo que algo se aflojaba dolorosamente en su pecho. «Lo sé», dijo simplemente. Y luego ella se dio la vuelta, llevando a Olivia a los escalones del autobús. Cuando las puertas se cerraron, Olivia presionó su mano contra la ventana, sus palmas pequeñas y tímidas contra el cristal. Mateo levantó su propia mano en respuesta, y por un momento fugaz, sus ojos azules se encontraron con los suyos. Cuando el autobús se alejó, él se quedó allí mucho después de que desapareciera, sintiendo que finalmente comenzaba a comprender todo lo que había perdido y todo lo que todavía esperaba encontrar. Una nueva elección. Mateo regresó a esa misma parada de autobús al día siguiente, porque no sabía qué más hacer. Se dijo a sí mismo que tenía reuniones, llamadas, una vida que aún necesitaba su atención, pero nada de eso se sentía real. Todo en lo que podía pensar era en la forma en que Olivia lo había mirado a través del cristal. Su mano presionada contra la ventana, como si no estuviera segura de si debía saludar o no. Pasó la noche en un hotel a solo unas cuadras de donde vivía Sofía, mirando el techo mientras el amanecer se deslizaba lentamente por las paredes desconocidas. Cada hora que pasaba le dejaba más claro que no podía fingir que su vida tenía sentido sin intentar enmendar sus errores, por muy desesperanzador que pareciera. Cuando la primera luz de la mañana tocó las copas de los árboles, caminó por el vecindario durante más de una hora antes de que finalmente reuniera el coraje para acercarse a su edificio. Era pequeño, más viejo de lo que esperaba, con la pintura descascarándose en el borde y un estrecho tramo de escaleras que conducía a la puerta. Trató de no imaginar a Sofía subiendo esas escaleras con las compras mientras Olivia le tiraba de la manga. Nunca se había preocupado mucho por cómo vivía ella, demasiado seguro de que si necesitaba algo, lo habría pedido. Ahora se daba cuenta de que ella nunca había confiado lo suficiente en él como para creer que la ayudaría. Esperó en la acera,
sin estar seguro de si llamar a su puerta sin avisar era lo correcto. Quería respetar sus límites, pero tampoco podía soportar la idea de que si se iba ahora, ella pensaría que había cambiado de opinión de nuevo. Todavía estaba parado allí cuando la puerta finalmente se abrió. Sofía apareció primero, vestida simplemente con jeans y un suéter gris suave, con el cabello recogido. Se veía cansada, pero cuando sus ojos se encontraron con los suyos, estaban claros y firmes. Olivia la siguió un momento después, agarrando un pequeño conejo de peluche contra su pecho. Durante un largo momento, ninguno de ellos habló. La calle a su alrededor comenzó a llenarse con los sonidos de la mañana, el estruendo de los camiones de reparto, un perro ladrando en un patio cercano, la risa de los niños más abajo en la cuadra. Todo se sentía extrañamente amortiguado, como si lo estuviera viendo desde el otro lado de un cristal grueso. Finalmente, Sofía levantó la barbilla, su voz tranquila. «Puedes acompañarnos a la escuela si quieres», dijo, y aunque sus palabras fueron simples, él sintió que se asentaban en su pecho como algo frágil que no se atrevía a tocar demasiado rápido. Él asintió, poniéndose a su lado mientras comenzaban a caminar por la acera agrietada. Olivia no dijo nada al principio. Mantuvo sus ojos en sus zapatos, su pequeña mano envuelta con fuerza alrededor de la de su madre. Él no la presionó para que lo mirara. Solo la observó y trató de memorizar la forma en que la coronilla de su cabello se dividía perfectamente sobre la curva de su cabeza, cómo el borde de su abrigo rosa rozaba sus rodillas al caminar. Se había perdido cada pequeño detalle, y sabía que nunca podría recuperar ese tiempo. Sofía no intentó llenar el silencio, y él se lo agradeció. Llegaron a la esquina donde las puertas de la escuela estaban abiertas, los niños entrando en masa con mochilas brillantes. Olivia finalmente lo miró, su expresión cautelosa pero curiosa. Él se agachó para poder mirarla a los ojos sin sobresalir sobre ella. «Hola de nuevo», dijo suavemente, y para su asombro, ella no se inmutó. Ella estudió su rostro como si estuviera tratando de decidir qué hacer con él. Luego cambió de peso y giró su cara hacia la cadera de su madre, escondiéndose. Sintió que algo afilado se retorcía detrás de sus costillas, pero no lo dejó ver. Sabía que esto era lo que se merecía. Sofía tocó el cabello de Olivia, alisándolo, y luego lo miró. «Es tímida con las personas que no conoce bien», dijo. «No puedes esperar que se sienta cómoda de inmediato». Él asintió rápidamente. «No lo hago», dijo. «Esperaré todo el tiempo que sea necesario». Se puso de pie de nuevo y retrocedió, dándoles espacio. La mirada de Sofía se mantuvo en la suya por un momento más, buscando, midiendo, y luego asintió una vez. «Volveremos aquí a las 3», dijo. «Si quieres venir entonces». Él tragó, incapaz de hablar. Solo asintió, y ella se giró para guiar a Olivia al interior. La vio caminar a través de las puertas hasta que desaparecieron entre la multitud. El resto del día transcurrió a cámara lenta. Intentó concentrarse en sus llamadas de trabajo en el vestíbulo del hotel, pero cada vez que cerraba los ojos, todo lo que veía era la carita de Olivia girándose tímidamente. A las 5 para las 3, él ya estaba esperando en la esquina. Cuando reaparecieron, Olivia sostenía un trozo de papel de construcción pintado con brillantes flores amarillas. Le hablaba suavemente a Sofía, su mano libre gesticulando mientras describía algo importante. Ella no se dio cuenta de él hasta que estuvieron casi a su lado. Cuando lo hizo, se detuvo, con los ojos muy abiertos, y miró a su madre. Sofía esperó,
dándole la oportunidad de decidir por sí misma. Lentamente, Olivia se acercó a él, levantando su obra de arte para que él la viera. Él se arrodilló de nuevo, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír. «Estas son flores», dijo ella con una voz pequeña. «Las pinté para mamá. Son hermosas», dijo él, y por una vez su voz no tembló. «Eres una artista muy buena». Ella lo estudió por otro momento. Luego asintió solemnemente, como si hubiera decidido algo importante. Sin una palabra, extendió la mano y le entregó el papel. Fue el gesto más pequeño, pero se sintió como el comienzo de todo lo que había pensado que había perdido para siempre. Los días que siguieron se confundieron en un ritmo que Mateo nunca había conocido. Cada mañana se despertaba con el mismo dolor nervioso en el pecho, sin saber si Sofía le permitiría acompañarlos o si Olivia siquiera lo miraría. Nunca asumió que era bienvenido, pero se presentaba de todos modos, de pie al final de la pasarela hasta que Sofía levantaba la mano en un saludo cauteloso. Aprendió a caminar a su lado sin alcanzar la mano de Olivia, dejándola decidir cuándo se sentía lo suficientemente segura como para estar cerca. La vio volverse un poco más valiente cada día, primero mirándolo, luego haciendo preguntas tímidas y finalmente ofreciendo sus dibujos como si fueran símbolos de una confianza cautelosa. Una tarde, al salir de la escuela, Olivia lo sorprendió deslizando su pequeña mano en la de él sin levantar la vista. Su palma era cálida y suave, y él la sostuvo con delicadeza, aterrorizado de poder asustarla de alguna manera al sostenerla con demasiada fuerza. Sofía se dio cuenta, pero no comentó. Solo los observó con una expresión que él no podía descifrar. Durante el resto del camino a casa, Olivia parloteó sobre un libro que había leído, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que él la estaba escuchando. Él respondió a cada pregunta, incluso a las más pequeñas, sintiendo que algo se desenroscaba en su pecho que no sabía que estaba allí. Era una especie de paz tranquila que nunca había encontrado en las salas de juntas o en los áticos o en las largas horas persiguiendo el respeto de personas que ni siquiera le agradaban. Esa noche, Sofía lo invitó a tomar el té. Era la primera vez que cruzaba el umbral de su apartamento. Se quitó los zapatos con cuidado y se paró en la estrecha entrada, observando las paredes colgadas con los dibujos de Olivia y la pequeña cocina donde Sofía se movía, como alguien que había construido una vida por necesidad, en lugar de por elección. Sirvió el té y colocó 2 tazas en la pequeña mesa. Luego se sentó frente a él, sin mirarlo a los ojos. Por un tiempo, ninguno de los dos habló. El único sonido era Olivia, tarareando suavemente en la habitación de al lado. Finalmente, Sofía tomó un respiro para calmarse. «No sé qué esperas de mí», dijo, su voz baja pero uniforme. «No estoy lista para fingir que el pasado no sucedió». «No espero que lo estés», dijo él de inmediato, porque había ensayado esto en su cabeza 100 veces. «No quiero que me perdones si no puedes. Solo quiero estar aquí, conocerla, ayudar». Ella levantó la vista entonces, y sus ojos estaban cansados, pero no maliciosos. «No puedes arreglar lo que rompiste apareciendo por unas semanas», dijo. «Ella no entiende por qué te fuiste. Un día lo hará». «Lo sé», susurró él. «Y cuando llegue ese día le diré la verdad, que fui un cobarde y que fue mi culpa, no la tuya». Su mirada se mantuvo en la de él durante mucho tiempo, buscando cualquier señal de que estuviera mintiendo. Finalmente asintió, como si hubiera decidido creerle un poco. «No te hago ninguna promesa», dijo en voz baja. «No te pido ninguna», respondió él.
Después de un rato, Olivia entró con su conejo de peluche, subiéndose al regazo de Sofía. Lo miró, con sus ojos azules solemnes, y él se dio cuenta de que ella estaba esperando algo. Abrió los brazos un poco, sin estar seguro de si ella entendería la invitación. Para su asombro, ella se deslizó del regazo de Sofía y cruzó el pequeño espacio para meterse en el suyo. Su cabeza se apoyó en su hombro y él se quedó muy quieto, como si cualquier movimiento repentino fuera a romper el hechizo. Sofía no dijo nada, pero sus ojos brillaban. Por primera vez desde la tarde en la plaza. No parecía que se estuviera preparando para la decepción. Se veía casi en paz. Más tarde, cuando llegó el momento de irse, él bajó a Olivia suavemente. Ella buscó la mano de su madre, pero se giró para mirarlo con una pequeña y cansada sonrisa. Él sintió que algo en su pecho se tensaba y luego se aflojaba, como si por fin fuera seguro respirar. En la puerta, Sofía se encontró con su mirada una última vez. «Puedes venir mañana», dijo, su voz suave. Él asintió, incapaz de hablar por el dolor en su garganta. Al salir al aire fresco de la noche, sintió una especie de tranquila certeza que no había conocido en años. Sabía que todavía tenía todo por demostrar, que la confianza tomaría tiempo, que el perdón tal vez nunca llegaría. Pero también sabía que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde pertenecía. Este final es poderoso, porque no finge que el amor o el arrepentimiento por sí solos pueden borrar años de ausencia. Lo que lo hace satisfactorio es lo honesto que es sobre las consecuencias de las elecciones de Mateo. No obtiene una reunión instantánea o un perdón incondicional. Obtiene la oportunidad de demostrar, día a día, que puede ser mejor. El hecho de que Sofía sea cautelosa pero esperanzada es importante. Ella no lo deja volver a su vida, porque todavía está enamorada del hombre que fue. Lo deja entrar, porque ve que finalmente está asumiendo su responsabilidad. Y la historia también respeta la perspectiva de Olivia. Es demasiado joven para entenderlo todo, pero su aceptación lenta y tentativa muestra que los niños a menudo son más de corazón abierto que los adultos, siempre y cuando se sientan seguros. El hecho de que él se comprometa a aparecer, no a prometer, es lo más conmovedor. La idea de que la redención no viene de una disculpa, sino de la elección de seguir apareciendo, sin importar lo difícil que sea. Esperamos que esta historia te haya conmovido. ¿Qué piensas del viaje emocional de Mateo? ¿Crees que logrará ganarse la confianza de Sofía y Olivia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.